Suspensión del contrato de trabajo. El Código Sustantivo contempla la posibilidad de que el contrato de trabajo sea suspendido, lo que conlleva el cese de la mayoría de las obligaciones del empleador, como el pago de salarios y prestaciones sociales en la medida en que el trabajador no presta sus servicios precisamente por la suspensión del contrato. Causales de suspensión del contrato de trabajo. El artículo 51 del Código Sustantivo del Trabajo señala de forma expresa las causas por las cuales se puede suspender el contrato de trabajo, que son las siguientes. Número 1, por fuerza mayor o caso fortuito que temporalmente impida su ejecución. Número 2, por muerte o inhabilidad del empleador cuando éste sea una persona natural y cuando ello traiga como consecuencia necesaria y directa la suspensión temporal del trabajo. Número 3, por suspensión de actividades o cláusulas temporal de la empresa, establecimiento o negocio en todo o en parte hasta el 120 días por razones técnicas o económicas u otras independientes de la voluntad del empleador, mediante autorización previa del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. De la solicitud que se eleve respecto al empleador deberá informar en forma simultánea por escrito o sus trabajadores. Número 4, por licencia temporal o con permiso concedido por el empleador al trabajador o por suspensión disciplinaria. Número 5, por ser llamado el trabajador a prestar el servicio militar en caso del empleador sea obligado o el puesto del trabajador hasta por 30 días después de terminar el servicio. Dentro de este término, el trabajador puede reincorporarse a sus tareas cuando lo considere conveniente y el empleador esté obligado a admitirlo tan pronto como éste gestione su reincorporación. Número 6, por detención preventiva del trabajador o por arresto correccional que no exceda de 8 días, por cuya causa no justifique la extinción del contrato. Número 7, por huelga declarada en la forma prevista en la ley. No es posible suspender el contrato de trabajo por causales diferentes a las señaladas por la ley. A continuación se amplía cada una de las causales por las que se suspende el contrato de trabajo. Número 1, suspensión del contrato de trabajo por fuerza mayor o caso fortuito. Cuando sucede un evento de fuerza mayor o caso fortuito que impide la ejecución del contrato de trabajo, este se suspende hasta tanto se superen las circunstancias que impiden el normal desarrollo de las actividades contratadas. En el caso cuando por un accidente o evento natural resulta imposible que el trabajador pueda laborar, en cuyo caso el contrato de trabajo no se puede terminar, pero sí se puede suspender el evento que impida la ejecución del contrato de trabajo. Debe ser intempestivo o fortuito, no planeado ni premeditado por el empleador. Cuando un fenómeno natural destruye las vías de acceso y deja a la empresa sin insumo por tiempo considerable, por señalar un ejemplo. Está la suspensión del contrato de trabajo por muerte o inhabilidad del empleador. Esta causal aplica para el caso de la persona natural respecto al numeral 2 del artículo 51 del Código Sustantivo del Trabajo, por la muerte o inhabilitación del empleador cuando éste sea una persona natural y cuando ello traiga como consecuencia necesaria y directa la suspensión temporal del trabajo. Para ello es necesario que el establecimiento de comercio, por ejemplo, no pueda seguir funcionando ante la ausencia del empleador. La realidad debe ser demostrable. Está la suspensión del contrato de trabajo por supuesto temporal de la actividad de la empresa, causal contemplada en el numeral 3 del artículo 51 del Código del Trabajo, por suspensión de actividades o cláusulas temporal de la empresa, establecimiento o negocio, en todo o en parte hasta por 120 días por razones técnicas o económicas u otras independientes de la voluntad del empleador, mediante autorización previa del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la solicitud que se eleve al respecto de él. Empleador deberá informar en forma simultánea por escrito
a sus trabajadores. Para que el contrato de trabajo se pueda suspender por esta causa se requiere a la autorización del Ministerio de Trabajo. El numeral 5 del artículo 40 del decreto de 1965, modificado por el artículo 67 de la ley 50 de 1990, dispone que no producirá ningún efecto el despido colectivo de trabajadores o la suspensión temporal del contrato de trabajo sin la previa autorización del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, caso en el cual se dará la aplicación del artículo 140 del Código Sustantivo del Trabajo, el cual dice que la consecuencia de no pedir autorización al Ministerio de Trabajo es que el empleador deberá pagar a sus trabajadores el sueldo normal como si hubiera trabajado. Pues a eso se refiere el artículo 140 del Código Sustantivo del Trabajo, cuando obliga al empleador a pagar el salario aun cuando el trabajador no haya prestado su servicio, lo cual ha de suceder por disposición o culpa del empleador. Por último, manifestar que el cierre imperativo de las empresas no es posible por cuanto la autorización del Ministerio de Trabajo se puede tomar hasta 2 meses, según lo establece el parágrafo del artículo 466 del Código Sustantivo del Trabajo, por lo que la empresa deberá presentar la solicitud de autorización con la suficiente antelación para no tener que pagar salario por un tiempo no trabajado. El cierre intempestivo de la empresa suspende el contrato solo si ocurre la primera causal. Esto es la fuerza mayor o caso fortuito, que son causales muy rigurosas en su interpretación y aplicación. Suspensión del contrato de trabajo por licencia no remunerada. El contrato de trabajo se puede suspender por el otorgamiento de una licencia o permiso no remunerado al trabajador. Esta causal es de utilidad para los casos en el que el trabajador se debe ausentar del trabajo por un periodo de tiempo considerable, ya sea por motivos de estudio, salud, familia, etc. Es natural que al no haber prestación de servicio por parte del trabajador, sí debe de pagar un sueldo por parte del empleador. La consecuencia natural es la suspensión del contrato de trabajo. Está también la suspensión del contrato de trabajo por sanción disciplinaria al trabajador. El contrato de trabajo puede ser suspendido como consecuencia de una sanción disciplinaria impuesta al trabajador según el procedimiento que se indique en el reglamento del trabajo. El reglamento interno del trabajo, el cual es el reglamento del trabajo debe contener las reglas que deben seguir y las sanciones para mantener el orden y amonestar o sancionar el trabajador. Esta suspensión debe imponerse como arreglo al artículo 112 del Código Sustantivo del Trabajo, el cual dice que cuando la sanción consiste en suspensión del trabajo, esta no puede exceder a 8 días por la primera vez, ni de 2 meses en caso de reincidencia de cualquier grado. Después de terminado el servicio, dentro de este término, el trabajador se puede reincorporar a sus tareas cuando lo considere conveniente y el empleador está obligado a admitirlo tan pronto como éste gestione su reincorporación. Es una causal de poca utilización hoy en día, pero está ahí para aprovecharla de ser necesaria. Está también la suspensión del contrato de trabajo por detención preventiva del trabajador, el cual dice el numeral 6 del artículo 52 del Código Sustantivo del Trabajo, que por detención preventiva del trabajador o por arresto correccional, el que exceda de 8 días por cuya causa no justifique la extinción del contrato, esta causal permite la suspensión del contrato de trabajo y así el arresto sea superior a 8 días. Se recomienda mantener la suspensión y no proceder a la terminación del contrato por un tiempo prudencial, porque para ello se requiere que el trabajador no resulte absuelto, como se explica en el siguiente artículo, el cual dice que la terminación del contrato de trabajo
como justa causa la causa por la que un trabajador puede ser despedido de su trabajo sin el pago de una indemnización. Está también la suspensión del contrato de trabajo por huelga del trabajador, el cual dice en el artículo 52 del Código Sustantivo del Trabajo que la huelga legal, es decir, realizada de acuerdo a las normas que regulan la huelga, suspende el contrato de trabajo lo que dura la huelga. Si la huelga es declarada ilegal, la consecuencia es la terminación del contrato de trabajo si el empleador así lo decide. Por último, la Corte en la sentencia C93 del 2 de agosto del 2000 consideró que el contrato de trabajo no se suspende si la huelga se realiza por causa o culpa del empleador, es decir, cuando se ha incumplido o afectado los derechos que el trabajador ha adquirido por disposición legal o convencional, lo que por lo general requiere la clasificación judicial. Bueno, a continuación yo les voy a hablar sobre el plazo para que el trabajador se reintegre luego de la suspensión del contrato de trabajo. Superada la suspensión del contrato de trabajo, el empleado debe regresar a trabajar y al respecto señala el artículo 52 del Código Sustantivo del Trabajo que, desaparecidas las causas de la suspensión temporal del trabajo, el empleador debe avisar a los trabajadores en los casos de que tratan los tres primeros ordinales del artículo anterior. La fecha de la reanudación del trabajo mediante la notificación personal o avisos publicados no menos de 2 veces en un periodo de la localidad, y debe admitir sus ocupaciones anteriores a todos los trabajadores que se presten dentro de los 3 días siguientes a la notificación o aviso. Un poco rezagados los mecanismos de notificación al trabajador para que se reincorpore al trabajo. Efectos de la suspensión del contrato de trabajo. El artículo 53 del Código Sustantivo del Trabajo señala los siguientes efectos para la suspensión del contrato de trabajo. Durante el periodo de las suspensiones contempladas en el artículo 51, se interrumpe para el trabajador la obligación de prestar el servicio prometido y para el empleador la de pagar los salarios de esos lapsos, pero durante la suspensión corren a cargo del empleador, además de las obligaciones ya surgidas con anterioridad, las que le correspondan por muerte o por enfermedad de los trabajadores. Estos periodos de suspensión pueden descontarse por el empleador al liquidar vacaciones, cesantías y jubilaciones. A continuación, detallamos algunos de los efectos que produce la suspensión del contrato de trabajo. Prestaciones sociales en suspensión del contrato de trabajo. Es evidente que si el trabajador no labora y no recibe salarios, las prestaciones sociales se deben afectar de algún modo. El artículo 53 del Código Sustantivo del Trabajo, que trata sobre los efectos de la suspensión del contrato de trabajo, dice al respecto: estos periodos de suspensión pueden desconectarse por el empleador al liquidar vacaciones, cesantías y jubilaciones. Con base a lo anterior, analizaremos las prestaciones sociales más comunes. Auxilio de cesantías en la suspensión del contrato de trabajo. Claramente la norma señala que el tiempo que dure la suspensión del contrato de trabajo puede descontarse de la cesantía. Recordemos la fórmula para liquidar el auxilio de cesantías, que son salarios por días trabajados entre el año, que son 360 días, los días no trabajados del tiempo de suspensión del contrato, de manera que si en el año 2019 el contrato estuvo suspendido por 3 meses, tendríamos salario por 270 entre 360. De esta manera se descuenta el tiempo de suspensión del contrato al liquidar las prestaciones sociales. Intereses sobre las cesantías en la suspensión del contrato de trabajo. Entendemos que la suerte de lo principal afecta lo accesorio, del modo que respecto a los intereses sobre cesantías, como estos se calculan sobre las cesantías y como el tiempo efectivamente elaborado por el trabajador es menor
debido a la suspensión del contrato. No se debe pagar el 12% completo, sino la parte proporcional al tiempo en el que el contrato del trabajador no estuvo suspendido. Así es, preciso. Es preciso descontar los días de suspensión para efectos de reconocer esa parte proporcional de los intereses que se reconoce. Automáticamente, al aplicar la fórmula de cesantías por días trabajados, por 12% entre 360, recordemos que la proporción la proporción es respecto al porcentaje de interés, que es anualmente es de 12%, pero si no corresponde a un año completo no se puede aplicar el 12%, sino la proporción que corresponde al tiempo laborado por el trabajador. Prima de servicios en la suspensión del contrato de trabajo. El artículo 53 del Código Sustantivo de Trabajo dice que la suspensión del contrato de trabajo afecta las vacaciones y la cesantía, pero nada dice de la prima de servicios. Siendo así, no existe una ley que autorice descontar el tiempo de suspensión del contrato de trabajo para liquidar la prima de servicio. Esto tiene sentido en que la prima de servicio no es más que la repartición de las utilidades entre los trabajadores, y aunque uno de ellos no haya participado plenamente en la generación de esas utilidades, por estar suspendido el contrato no se le puede negar su parte al no estar expresamente permitido por la ley. En ese sentido se ha pronunciado el Ministerio de Trabajo, como en el caso del concepto 2005-88 del 16 de julio de 2008. De las normas transcritas se colige que durante los periodos de suspensión del contrato de trabajo, el empleador solo está facultado para descontar al trabajador el valor del salario diario por el tiempo que duró la suspensión del contrato de trabajo y la incidencia de este tiempo en la liquidación de las cesantías. Es de tener en cuenta que la norma no autoriza descontar el tiempo que duró la suspensión del contrato de trabajo para los efectos de calcular el valor de la prima de servicio ni de los intereses de cesantía, solo vacaciones y cesantías. Considerando que la ley protege específicamente los derechos laborales del trabajador, no se le puede descontar un derecho que la ley expresamente no ha contemplado. Vacaciones en la suspensión del contrato de trabajo. Las vacaciones se causan por tiempo laborado, y si el tiempo laborado se ve disminuido por la suspensión del contrato, naturalmente se ven afectadas, tal como lo permite el artículo 53 del Código Sustantivo del Trabajo, que dice: el artículo 186 del Código Sustantivo del Trabajo señala que por cada año de trabajo se deben otorgar 15 días hábiles de vacaciones remuneradas, y para determinar el año de trabajo o los 360 días de trabajo que le dan derecho a las vacaciones, se deben descontar los días no laborados en ocasión a la suspensión del contrato. En la fórmula utilizada para provisionar las vacaciones, los días trabajados se verán disminuidos por los días de suspensión del contrato. Reconocido así su efecto en las vacaciones, no se deben pagar vacaciones por tiempo no laborado. Buenos días, mi nombre es Alberto José de Ávila y les voy a hablar sobre la suspensión del contrato de trabajo. Bueno, aportes a la salud en la suspensión del contrato de trabajo. Al respecto, el artículo 3.2.5.2 del decreto del 780 del 2016 establece lo siguiente. Cotizaciones durante el periodo de huelga o suspensión temporal del contrato de trabajo. En los periodos de huelga o suspensión temporal del contrato de trabajo por alguna de las causales contempladas en el artículo 51 del Código Sustantivo del Trabajo, no habrá lugar de pago de los aportes por parte del afiliado, pero sí de los correspondientes al empleador, los cuales se efectuarán con base en el último salario base reportado. Así las cosas, en caso de suspensión del contrato, la empresa tendrá la obligación de seguir aportando a la salud, más no el trabajador. Aportes a riesgos laborales en la suspensión del contrato de trabajo. El sistema de riesgos laborales asegura o cubre el riesgo que corre un trabajador en ejecución de este contrato de trabajo, y en este caso, como el contrato está suspendido y el trabajador no desarrolla ninguna actividad laboral,
no hay razón para cotizar por este concepto. El trabajador que no labora no se expone a ningún riesgo y no habiendo riesgo que asegurar no hay lugar en el pago de cotizaciones al sistema de riesgos laboral. Aportes a pensión en la suspensión del contrato de trabajo. Bueno, respecto a si se deben o no hacer aportes a pensión cuando el contrato de trabajo está suspendido, en ocasión a la suspensión del contrato de trabajo, no existe una norma que de forma expresa lo contemple, por lo que ha sido la jurisprudencia y la doctrina quienes han señalado que los aportes que se deben seguir haciendo. Así lo han considerado Colpensiones, la UGPPP, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional y el Ministerio de Trabajo. Así que es claro que el empleador debe seguir haciendo los aportes al sistema de pensiones cuando el contrato de trabajo esté suspendido. Bueno, cabe recalcar que el contrato de transacción laboral por formalidades, requisitos y efectos de cosas juzgadas, así lo manifestó la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia 442 del 3 de diciembre del 2014. De lo anterior, se equivocó al concluir que la conciliación celebrada respecto a la suspensión del contrato de cada uno de los actores no es conocido derecho cierto, pues ya quedó visto con forma procedente de esta sala que los hechos no son conciliables, con el fin de quitarle certeza a los derechos laborales ya causados. Sin embargo, esto fue lo que sucedió en el caso de Sublime, cuando las partes quisieron legalizar a posteriori la interrupción de hecho de la prestación de servicio, por razones atribuibles al empleador, sin justificación legal. Bueno, la suspensión legal del contrato prevista en el artículo 51 del CCT y de esta forma conciliar lo que ya era inconciliable, como eran los derechos ciertos de los trabajadores, derivados del artículo 140, es decir, el derecho a recibir los salarios y prestaciones por el tiempo que dejaron de prestar el servicio por culpa del empleador.